Hola, soy Sara Pérez Tomé, CEO y fundadora del Gabinete Sofía. Nuestro lema en el gabinete es: no se trata de pensar mucho más, sino de pensar de otra manera. Y nos dirigimos a ti, que si quieres conseguir ser feliz con tu pareja, en tu trabajo y con tus hijos, te invitamos a que nos sigas en este podcast. Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema que, aunque lejos de ser polémico, porque no pretendo generar polémica, sí lo que pretendo es aclarar ciertos conceptos, abrir la caja de nuestra mente en cuanto a la inteligencia de las personas, si los hombres son más inteligentes que las mujeres, si realmente existen diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, pero desde el punto de vista de su inteligencia. O sea, realmente el texto de hoy va enfocado, nuestro podcast va enfocado a hablar de si la inteligencia es una potencia a desarrollar y qué factores influyen para que se desarrolle mejor o peor la inteligencia. Mirad, cada vez hay más claras diferencias entre los hombres y las mujeres, que unas son de origen sexual, otras son de origen hormonal y además están muy unidas esas diferencias a otras diferencias muy claras de cómo percibe el hombre y la mujer sus distintos intereses en función de sus capacidades, y al mismo tiempo entran en juego todo lo que son las relaciones sociales, las inmersiones culturales y religiosas y las creencias religiosas de las personas. Luego, una persona no es solo lo que vemos, tiene muchísimo más que ver. Puede ser que incluso lo que vemos no tenga nada que ver con la realidad interna de esa persona. Y no nos debemos dejar engañar ni confundir con qué es un hombre, qué es una mujer y por qué no podemos tener roles fijos en cuanto al desarrollo intelectual de cada uno de ellos. Los hombres y las mujeres no deben ser clasificados paritariamente, a nivel laboral tampoco, en actividades y profesiones en las que ni todos los hombres deben ser ingenieros, ni todas las mujeres deben ser médicos. ¿Por qué? Porque puede haber gente en un ámbito, en otro, y no por eso pensar que esta persona es rarita porque es ingeniera. Que una mujer sea ingeniero no quiere decir que esta es rarita porque es ingeniero, cuando la mayoría de los hombres son ingenieros. No podemos generalizar, porque nos llevaría a errores bastante gruesos de personas y además a discriminación de las personas según sus capacidades. Ni los hombres tienen que ser todos ingenieros, ni las mujeres todas médicos o farmacéuticas. ¿Por qué? Porque ni una cosa ni la otra. No hay una tendencia fija unida al género que haga a unos comportarse y desarrollar su mundo laboral de una manera y a otras de otra forma. Y si no, son bichos raros dentro de su especialidad o dentro de su nivel personal y social con amigos o dentro de una familia. En una familia hay veces que el rol más sensible, más intuitivo y más emocional lo lleva el hombre y no tanto la mujer. Pero eso no discrimina a la mujer respecto al hombre como madre, ni a la madre con respecto al hombre como mujer y como padre. O sea, tenemos que tener claro que el rol que cada uno de los dos ejerza es la suma de un desarrollo y una capacitación que tiene ante la vida por sus experiencias pasadas. Estar en el campo, digamos, atípico de donde la gente espera de ti es algo real, pero no debe ser algo discriminatorio porque no sea habitual. Debe dejar de ser el campo atípico. Es el campo en el que tú te desarrollas y punto. Es el campo en el que tú vales y puedes dar lo mejor de ti mismo y ser lo mejor, y punto si es un campo más masculino que femenino. No podemos hacer de las diferencias en las capacidades y en la sensibilidad de las personas una diferencia o una carencia, sino todo lo contrario. Tenemos que hacer una complementariedad. Complementariedad que no es un enfrentamiento, digamos, ideológico, ni un enfrentamiento de lucha de poderes y yo domino este campo y a ti no te dejo entrar en este campo, en este área, porque este campo es mío, este campo es nuestro, hablando en sentido genérico de hombres o de mujeres, ¿no? O sea, hoy es obsoleto hacer este tipo de razonamientos. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de porque uno sea de una manera y valga y esté validado para eso, que sea fruto de una herencia patriarcal, que es muy cómodo decir esto y echar en cara y descontextualizar las cosas sin ninguna base científica. El hecho de desarrollar un rol o el contrario no es fruto de una herencia patriarcal, sino que es fruto hoy en día de una suma que forma el conjunto de una persona, que es su parte biológico-física y luego de su entorno y de su formación. Descartando
por supuesto que sí que es verdad que todavía existen ciertos complejos de superioridad masculina sobre la mujer, pero que poco a poco eso se va neutralizando y está en nuestras manos que nuestros hijos lo vean de la misma manera. Hay un machismo cultural, efectivamente, que está muy arraigado todavía en determinados núcleos sociales y culturales, pero que no todos presuponen a los hombres machistas, o no debemos presuponer que todos los hombres son machistas porque existan todavía picos de machismo cultural. Habitualmente el hombre que vive entre mujeres, trabaja entre mujeres, tiene una mujer y tiene hijas, sabe que es obsoleto castigar o discriminar a la mujer que es su hija, su compañera de trabajo o su pareja. El cerebro de la mujer, además, es verdad que se vio que en un determinado momento, tanto cualitativa como cuantitativamente, parecía más pequeño. Pero eso que sirvió para a lo mejor discriminar las capacidades intelectuales de la mujer, con el paso del tiempo se ha visto que, bueno, no importa el tamaño del cerebro de la mujer, porque eso no quiere decir que aunque tenga menos neuronas pueda ser menos inteligente, porque lo que se ha demostrado es que las mujeres a lo largo de la vida, por su sistema hormonal y por su sistema endocrino, a lo mejor pierden menos neuronas a lo largo de la vida que el hombre. O sea que a lo mejor ellas tienen mucha más estabilidad neuronal que con los hombres con el paso de los años, y eso la hace que esa estabilidad neuronal la haga poder tener tareas cognitivas tan complejas o más que el hombre y con más habilidades y más eficacia que los varones, sobre todo en temas basados principalmente en emocionalidad y afectividad. ¿Por qué? Porque su estabilidad va a su favor de poder desarrollar muchas más tareas que en otro momento puede perder más fácilmente habilidades o facultades el hombre, ¿no? Las habilidades motoras y verbales, por ejemplo, y las espaciales, hay grandes diferencias entre hombres y mujeres, y esto es así, pero también es verdad que las mujeres, pudiendo ser también mucho mejores en habilidades de coordinación de movimientos, como lo son, y en memorizar. La capacidad de la memoria de la mujer es diferente a la del hombre porque funciona por conductos diferentes. Es verdad que las mujeres también son menos hábiles a determinadas visiones espaciales y a tener, por ejemplo, puntería, a ver en el espacio un punto fijo, a tener una orientación del entorno, y por eso dicen que las mujeres nos perdemos con los mapas. Sí, es verdad, pero eso no nos hace ni mejores ni peores que los hombres, ni más tontas ni más listas, ni más intelectuales ni menos intelectuales. También es verdad que en las mujeres la activación psicológica sexual es muy diferente en el hombre, y en la mujer se elabora la información a través de ese conjunto amigdaliano que está dentro del cerebro y que desde allí integra sus emociones junto con el resto de su cuerpo, donde está unido la ovulación, el deseo y el placer. Luego en la mujer su sistema reproductivo está muy ligado a toda la parte del sistema amigdalar del cerebro que tiene que ver con las emociones, y por eso una mujer necesita activar su mundo psicológico sexual a través de los afectos, no tanto de la mirada externa sino del sentimiento interno. Luego, como veis, lo importante es saber cómo funcionamos hombres y mujeres para no etiquetarnos ni pensar que las mujeres son frígidas, sino que las mujeres resuelven y se activan psicológicamente y sexualmente de una manera mucho más profunda, mucho más lenta, pero mucho más duradera que el hombre. Por ejemplo, el hombre tiene una activación sexual mucho más rápida, mucho más periférica y mucho más corta. ¿Eso les hace peores o mejores? No, nos hace diferentes. Y ahí es donde yo quiero que saquéis esta conclusión todo el día. Los cerebros de hombre y mujer usan diferentes regiones del cerebro, y cada vez se sabe mucho más sobre esto, para una misma actividad. Y ante una misma situación, el hombre utiliza conductos neurotransmisores diferentes a la mujer, con lo cual perciben las cosas de manera diferente y resuelven de manera diferente. Y eso no nos hace ni más ni menos inteligentes, ni en ningún caso podemos pretender ser más o menos inteligentes por ser mujer o por ser hombre en la manera de resolver las cosas de manera inteligente. Incluso no siempre la velocidad de respuesta te da una mayor alta capacidad de reacción ante determinados temas. No eres más listo porque seas más rápido en la resolución de conflictos, ni eres más tonto por ser más lento. Y eso, qué duda cabe que las personas con discapacidad o con bajas capacidades intelectuales suelen resolver más lentamente, pero por otra carencia que no tiene nada que ver con la forma de resolver de una persona con una inteligencia
habitual y normal y capacitada, ¿no? Hablamos, para que os deis cuenta, de inteligencias múltiples. Dentro del mundo el hombre es un ser tan rico en capacidades, en resoluciones y en percepciones, que podemos decir claramente que hay inteligencias múltiples según el hombre y según la mujer. No es todo igual para los mismos. De ahí que, según muchas investigaciones, se siguen buscando esas diferencias en la percepción y en la resolución, porque, por ejemplo, hay patologías que no tenemos la respuesta adecuada todavía. Y, por ejemplo, porque en la mujer se da con mucha más frecuencia la depresión y además en la menopausia o el colon irritable que en el hombre. Y esto no sabemos por qué. No sabemos por qué, pero buscando dónde están las claves para saber que ciertas patologías sanitarias se dan más en el hombre que en la mujer, nos hemos dado cuenta, o los científicos se han dado cuenta de una cosa, y es que, por un lado, las diferencias entre mujeres a veces son abismales, porque no todas las mujeres son iguales, y las diferencias en los hombres también son abismales, porque no todos los hombres son iguales, de tal forma que hay veces que hay más diferencias entre mujeres y mujeres, o entre hombres y hombres, que entre hombres y mujeres. Es mucho más fácil llegar a acuerdos a veces entre un hombre y una mujer con una igualdad de objetivos y con una forma de sincronizar la inteligencia de los dos, que entre dos mujeres que pueden terminar por no entenderse ni ser capaces, porque usan los mismos recursos para solucionar un problema y no se entienden. Mientras que la complementariedad de ante un mismo objetivo, que hombres y mujeres sean capaces de aunar y hacer equipo, puede darse entre un hombre y una mujer y no se dan entre dos mujeres o entre dos hombres. Luego, es muy simplista pensar que hay una igualdad una igualdad cerebral de género. Esto no debemos desterrarlos de ni siquiera pensarlo. Ya no lo verbalizamos porque no es políticamente correcto, pero es que hay que intentar ni pensarlo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más evidencias de lo contrario y podemos estar haciendo el ridículo mental y hacer de nuestra cajita mental mucho más pequeñita de lo que debiera ser en cuanto a los hombres y las mujeres y la relación entre nosotros. Las diferencias están ya claras en varias cosas. Por ejemplo, en los atributos físicos, de ahí se denomina si un niño nace niño o niña, según sale y nace se le determina como varón o mujer, porque ya se ha visto a partir de la semana 20 de una ecografía si el niño tenía un determinado tipo de genitales o otro. O sea, tanto en los atributos físicos ya hay una diferencia física sustancial. Después está en cuanto a la reproducción. Se tiene bien claro que la mujer depende del hombre para poder reproducirse, o por lo menos depende del esperma del hombre, pero la mujer en este momento es básica y sustancialmente su calidad de óvulos, su capacidad de ovular, todo su sistema reproductivo es doble, tiene una doble función, tiene la función de generar óvulos, pero la función de anidar al niño. El útero es otro sistema dentro de un sistema reproductor y eso solo hoy por hoy depende de la mujer, no del hombre. Luego, también en la reproducción de la especie humana hay una gran diferencia entre las dos partes. Luego, la comunicación a través del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal y del paraverbal, somos muy diferentes. Yo siempre digo a las parejas que si quieren llevarse bien, lo que tienen que entender es cómo piensa el otro y cómo dice el otro lo que piensa y lo que siente. Y entonces no te tomarás temas a nivel personal y podrás entender por qué responde de la manera que responde. Y por otro lado, en la resolución de conflictos, efectivamente, hay también grandes diferencias entre hombres y mujeres. Hay hombres que le bloquean cosas que a las mujeres no les bloquean y hay a mujeres que hay cosas que lo sienten como algo invencible y no son capaces de resolver. Luego, las diferencias también son importantes en la resolución de conflictos. Todas estas diferencias, aunque parezca que no, vienen todas de un origen, que son las diferencias hormonales entre hombre y mujer, que han condicionado que nazcan hombre o mujer, y eso es lo que les ha hecho tener unas diferencias que van muy unidas a sus hormonas y al sistema endocrino. Está todo ahí. Todo lo que hace que tengamos estas diferencias y que podamos regularnos y complementarnos está muy bien pensado, porque es la forma diferente de resolver un cuerpo de mujer de un cuerpo de hombre, con una mente de mujer y una mente de un hombre, y el corazón de una mujer con el corazón de un hombre. Las diferencias cognitivas, sin embargo, entre un hombre y una mujer son muy pequeñas y que además
siendo muy pequeñas, se han empezado a desarrollar desde la infancia a la misma vez que el hombre. O sea, el desarrollo cognitivo de un niño y una niña son casi prácticamente iguales. Empieza a despuntar un poco ese desarrollo cognitivo cuando las niñas entran en una preadolescencia, adolescencia, a una edad que los niños empiezan un poco más tarde. Entonces, cronológicamente, las niñas parecen más avanzadas cognitivamente en determinadas áreas, no en todas, en una determinada edad de su vida, los chicos un poco más tarde, pero luego vuelven a juntarse otra vez y llega una edad en que están paritarios los dos en su desarrollo cognitivo y en saber cuáles son su orientación profesional o su orientación, digamos, afectiva. Ya están igualados los dos. Comienzan diferenciándose desde el desarrollo embrionario, luego hay un pequeño gap en la preadolescencia, adolescencia, pero a lo largo de la vida estas grandes diferencias hormonales van minimizándose hasta estar mucho más condicionadas por las experiencias personales que vive cada persona y por dónde vive esa persona, por su entorno. O sea, de cómo vivas y crezcas en un entorno determinado y con una educación determinada, eso sí que es lo que va a determinar tu diferencia como mujer o como hombre en el entorno en el que vives con otros hombres y con otras mujeres o con el mundo al que luego en un futuro vas a proyectarte. La diferencia no tiene por qué ser una carencia. Las diferencias no tienen por qué ser algo a lo que el Estado deba apoyar a personas diferentes de submundos diferentes. Eso es una forma de hacer política, pero nosotros estamos hablando de lo que se llama la diferencia intelectual. Es verdad que hay rangos de población de pobreza que si no salen de su rango de pobreza es muy difícil que puedan desarrollar, y ahí el Estado tiene que ayudar a determinados grupúsculos o grupos grandes de distintas razas que existen donde están marginados en la pobreza de la que nunca van a salir, y ahí estamos perdiendo mucho talento, porque qué duda cabe que en esos rangos de pobreza puede haber gente con unas altas capacidades de proyectar en el planeta muchas cosas que los que tenemos acceso a la educación, acceso a la vivienda, acceso a la nutrición, lo tenemos mucho más fácil que ellos, ¿no? Luego, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar? No tanto si somos hombres o mujeres, sino cómo es nuestra biografía, cómo ha sido nuestra biografía y cómo somos personas en continuo aprendizaje, un continuo aprendizaje que hace del hombre y la mujer personas maduras o inmaduras. La persona que deja de aprender en un determinado momento de su vida por un trauma o por una carencia es una persona que se ha quedado congelada en su desarrollo madurativo intelectual. Este aprendizaje es el que hará que las personas sean más o menos inmaduras, quedando su inteligencia muy limitada a su proceso de madurez y desarrollo personal. Y ahí es donde los padres tienen una función primordial de cómo tu hijo sigas cuidando, atendiendo, protegiendo ese desarrollo madurativo del hijo, de en qué punto debes dejar de protegerle para pasar a sobreprotegerle y le incapacitas para ser una persona madura, es la responsabilidad de los padres. Hay muchos padres que no dejan que sus hijos crezcan, que no dejan que sean adultos y les están condicionando totalmente su pensamiento y su sentimiento. La mayoría de los padres a los que yo atiendo en casos de hijos nini, esos hijos que ni estudian ni trabajan, son padres que les han sobreprotegido en exceso, padres que les han suplantado incluso en proyectos de vida que para ellos eran fundamentales y los hijos no estaban integrados y casi los han obligado a estar en un proyecto que los hijos ni sienten ni piensan en él. Es más importante desarrollar autonomías de pensamiento y sentimiento en los hijos para que no acaben siendo unos hijos nines o acaben siendo adultos de 40 años inmaduros siempre, que no sepan enfrentarse ni a un trabajo, ni a una vida en pareja, ni a la educación de unos hijos, porque ellos de por sí dejaron de crecer cuando eran pequeños por falta de un buen trato y atención de sus padres o del entorno en el que vivían. La crianza de cualquiera de nosotros tiene mucho más de afectividad recibida en todos los ámbitos que de estimulación intelectual aplicada en nuestros hijos. Hay padres que se preocupan mucho de su hijo, si tiene altas capacidades, no las tiene, si es un hijo de altas capacidades. No, mira, ocúpate de querer mucho a tu hijo, ocúpate de quererle con altas o bajas capacidades, porque si es de altas capacidades ya se verá, pero lo importante es que tenga una crianza llena de afecto, no llena de intelectualidad precoz. Un niño querido será un adulto más inteligente, qué duda cabe, que un niño que no ha sido querido o ha sido mal querido y que puede nunca llegar a ser un adulto. Así que
seamos hombres, seamos mujeres, nuestra infancia, nuestra afectividad en la infancia, el entorno que hemos tenido, las creencias culturales y sociales harán que se minimice esa diferencia hormonal y endocrina que tenemos desde nuestro sistema embrionario y que desde luego cuando crecemos hay un bache en la adolescencia, pero que toda la cognitividad que podamos tener está totalmente desarrollada dependiendo de cómo sean los que nos acompañen en ese crecimiento y en ese aprendizaje madurativo. Luego, el ser más o menos inteligentes lo podemos estimular, claro, con cariño y con procesos de pensamiento y sentimiento independientes y madurativos. Nada más, amigos, seguirnos en los temas que nos parecen. Si queréis mandarnos alguno más, estaremos encantados de estudiarlo y hacer un debate sobre ellos. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Solo te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y en nuestro blog a través de nuestra página web.